Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Los saluda nuevamente el ingeniero Fernando Aedo Pérez, eh, gerente de operaciones de la empresa MFK Consultores. Como lo tenemos programado con todos los lunes, y continuando con nuestro programa del mes de noviembre, vamos a iniciar el curso de la NOM 02 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su versión 2010, que nos va a hablar acerca de las condiciones de seguridad, prevención y protección contra los incendios en el centro de trabajo. ¿Vale? Y la norma es muy extensa. Recuerden que estos webinars los hacemos con la regla de que es máximo 2 horas. Voy a tratar de abarcar todo. Voy a tratar de irme a una velocidad constante. Sin embargo, a lo mejor encontremos un tema en el cual nos vamos a poder, nos va a servir de mucho, ¿no? A todos. Y pues la idea es precisamente con este tipo de webinars, es precisamente aclarar las dudas que lleguemos a tener. ¿Ok? Siempre le repetimos, la participación es lo más importante, ya sea a través del chat o alzando la mano para que se les dé la palabra y puedan ustedes expresar ya sea su duda o en este caso también el conocimiento. ¿Va? Sin más preámbulo, iniciamos. Ok, el objetivo de la norma, digo, ya parezco disco rayado para los que nos conozcan en este tipo de capacitaciones. Siempre es importante leer el objetivo y entender hacia dónde va dirigido lo que buscamos con la implementación de la misma. Esta norma nos dice dos tipos de requerimientos, los preventivos y en este caso los de protección precisamente contra los incendios. Entendiendo que todo lo que es preventivo es evitar que tengamos algún conato de incendio o un fuego incipiente y posteriormente, en este caso, un incendio declarado. Y en el caso de la protección es todo lo que tenemos que tener post o que ya sucedió, ya sea un fuego incipiente o un incendio. Por ejemplo, si la norma requiere, y lo vamos a ver, que el centro de trabajo tenga extintores, ¿esto a qué se va a referir? ¿A temas de prevención de incendio o a cuestiones de protección contra incendio? ¿Ustedes hacia cuál creen que va? Y ahorita les comento el porqué de mi pregunta. Un extintor o que la norma exija que los centros de trabajo tengan extintores van a la prevención o a la protección. Ok, Andrés nos comenta que a la prevención y Luis que a la protección. Necesitamos a alguien que nos ayude a desempatar. Nos comenta Ángela que es a la protección, 2-1. Repito, ¿quién da más, quién da menos? Y nos dice RZ que ambas. Héctor Patricio que los dos. Por ejemplo, quien quiera de los dos, ya sea RZ, así me aparece el nombre, o Héctor Patricio, eh, quien guste encender su micrófono y nos quiera explicar por qué nos dicen que para los dos, o quien quiera participar. Héctor, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Ok, Jair nos dice no puedo abrir el micrófono, tiene fallas en su equipo. Ok, si gustan, colóquenlo en el chat ambos. Y escucho a Yair, dice, a la protección porque el dispositivo no previene, sino que está como medio de protección cuando se genera un conato de incendio o un fuego incipiente, ¿vale? Efectivamente, hay que entender dentro, mm, vamos a hablarlo, dentro de una emergencia, y, y de ahí nos podemos ir a todo el tema de la seguridad y salud en el trabajo.
Hay dos etapas. Una de prevención, que es evito que suceda el evento, cual sea, llámese un incendio en este caso, o si nos vamos a la cuestión de un accidente, todo lo que yo haga antes para que no suceda, disminuya la probabilidad, eso es preventivo. Cuando llega a suceder ya el evento, independientemente de su magnitud, una vez que ya sucedió, todo lo que yo haga o todo lo que necesite para disminuir la gravedad es protección. Ujú. Recuerden muy bien esto, porque lo vamos a ver dentro de 2 semanas, estoy viendo mi calendario, para la cuestión del equipo de protección personal. Sí, lo sé, ahorita vamos a platicar, ¿no? De una forma anticipada. Pero esto vamos a entender mejor este concepto cuando veamos el curso de la 017. Y ahí sí tengo un poco más de espacio para detallar. Entonces, repito, todo lo que tenga que ver para prevenir un incendio, para atacar la probabilidad de que suceda, es prevención. Y todo lo que yo vaya a utilizar para disminuir la gravedad del impacto va a ser protección. El objetivo de esta norma, pues toma ambas partes, ¿ok? Diferente a lo que va a pasar con la 017, que aquí no va a ir a la prevención, únicamente se va a enfocar en la protección. Dentro del campo de aplicación, esta norma aplica a todos los centros de trabajo en toda la República Mexicana, ¿ok? A ver, tengo en el chat, me dice, yo considero que ambas, porque ayuda a prevenir un posible siniestro, asimismo en caso de presentarse, a proteger un lugar o centro de trabajo. Bueno, este texto creo que llegó antes o lo escribieron antes de un poco la explicación que da. Debe de quedar claro para qué sirve cada cosa. Hay algunas cosas que son de prevención y hay algunas cosas que son de protección. ¿Ok? Bien. Hay cuestiones de protección que pueden ser, que se les llama disuasivos. Ajá. Pero, le repito, eso lo vamos a ver un poquito más en el tema de equipo de protección personal. Ahorita solamente quiero dejar claro cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Muy bien, continuamos. Digo, si de repente tardo es que luego no avanzo mucho con cuando escribo, lo tengo que estar borrando, como que se me traba. Vienen las definiciones. Esta es una de las normas que posiblemente tenga más definiciones. Los vamos a ver a grandes rasgos, no vamos a entrar tanto a detalle. Ujú. Solamente los más importantes y el porqué. Dentro de la norma habla de dos palabras que de repente utilizamos por lo general como sinónimos. Aquí también lo maneja como sinónimos con respecto al agente extintor o al agente extinguidor. ¿Qué quiere decir? Va a ser el sólido, líquido, o gas que contiene mi equipo. Mi equipo no se va a llamar extinguidor. Aquí sí no hay este tema de que lo maneje como sinónimos. No. El equipo se llama extintor. El agente puede ser tanto extintor o extinguidor. No hay una diferenciación. ¿Ok? Brigada contra incendio. Conjunto de personas que laboren dentro del centro de trabajo, que tengan un contrato, que cuenten con la capacitación y que cuenten con la aptitud física. ¿Ok? Vamos, más adelante vemos las características del tema de los brigadistas, pero les adelanto un poco. Se busca que sean voluntarios, sí. Vamos a leer cómo lo establece la norma. Lo ideal sería esto, ¿no? Pero tenemos que entender que se necesitan cierta cantidad de gente y en ocasiones tenemos esta falta de cultura hacia la protección civil dentro de las organizaciones, pues, que está permeada hacia sus colaboradores y no hay este tema de ser tan voluntario como quisiera. Fuego incipiente, lo que otrora
se conocía como conato de incendio, digo, es solamente una actualización del término, pero es exactamente lo mismo. Y en el caso del incendio, pues ya es un fuego a mayor tamaño, a mayor escala. Ambos, tanto el fuego incipiente como en el caso del incendio, es fuego fuera de control. Sin embargo, la única diferencia es el tamaño y sobre todo que un fuego incipiente sí va a poder ser controlado por un extintor. Un incendio, ya el extintor no me va a funcionar en este caso para poderlo controlar. Ujú. Trabajos en caliente son todos aquellos que generan chispa. Ujú. Entonces, son todos aquellos que pueden generar fuentes de ignición para iniciar con todo este proceso del fuego fuera de control en una menor escala el fuego incipiente y posteriormente, al momento de crecer, pues se convierte en un incendio. Entonces, los más comunes, todo lo que tenga que ver con corte y soldadura, y dentro del corte, aunque recuerden, iba a decir un aunque, pero no, recuerden que todo lo que va a generar chispa, ya puede ser un corte a través del óxido acetileno o por la misma abrasión, ¿no? En la que voy quitando material para poder separar una pieza que antes era una sola. Ujú. Normalmente aquí trato de explicar un poquito con respecto a lo que es toda la parte de la teoría del fuego. Sin embargo, déjenme, y lo voy a manejar aquí. Ujú. Recordamos un poquito, porque no viene en esta presentación, viene más en bueno, esto se supone que es un triángulo, viene más en el curso de manejo de extintores, que también ya debe estar en YouTube, pero bueno, recordamos que tenemos esto, el triángulo de fuego, inicialmente, ok, que es mi oxígeno, está muy grande, oxígeno, tenemos el combustible y vamos a tener la fuente de ignición. Lo voy a dejar en chisme para corte más descrito. Y platicábamos también de que este triángulo evoluciona y pasa a ser, en este caso, el tetraedro, ¿no? Y dentro de esta tetraedro vamos a tener la reacción química, ¿va? Digo, este es a muy grosso modo, ¿qué es lo que nos va a servir posteriormente? En el caso de el combustible, puede presentarse en cualquiera de estas formas que estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Que son las demás definiciones. Combustible. En sí, combustible es todo aquello que se pueda quemar, por lo regular, o bueno, todo se puede quemar. La norma establece un parámetro que es a condiciones a condiciones de presión, perdón, normal o de operación normal, maneja el 37.5 como un rango en el cual se pueden generar los vapores para que ese material se queme. Entonces, ahí existe en ese pequeño límite establecido que una sustancia es combustible y la otra es inflamable. En sí, las sustancias inflamables pues, también son combustible porque se pueden llegar a quemar, ¿va? Ahora, todas las medidas que vamos a ver de prevención de incendio van a estar enfocadas en que no exista esta combinación. Ojo, también las de protección de incendio o para apagar un incendio se enfocan en técnicas, por ejemplo, la separación, la sofocación, el enfriamiento, etcétera, que tienen que ver con el triángulo de fuego. Pero aquí vamos a llevarlo a el tema de la prevención. Prácticamente las reglas son alejar los combustibles, cualquiera de estos tipos de materiales de fuentes de ignición. Ujú. Y también de la misma forma, que es evitar que existan fuentes de ignición no controladas en los centros de trabajo.
enfocados y dirigidos a- hacia ese tipo de reglas, nosotros nos vamos a dar cuenta, pues que efectivamente tienen un sentido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, combustible, todo material que se pueda quemar. No existe gas combustible. El gas en sí ya tiene la característica, en este caso, de ser inflamable al ya estar, bueno, no voy a meter en este tema. Gas inflamable. Por ejemplo, gas LP, gas natural. Explosivo, todo aquel que al momento de quemarse libera una gran cantidad de energía y de presión. Líquido combustible, eh, que son combustibles en estado líquido, líquido inflamable, que tienen un menor punto de ebullición de inflamabilidad, material inflamable y material pirofórico. ¿Qué es lo interesante de todo esto para avanzar? Que no existe el término flamable, ¿sí? Inflamable, en el prefijo in, pensamos que es contrario de, no. Inflamable en este caso es que es fácil de quemar. Parte de flamable, pues es más tomado de una cuestión de un término que se utiliza en inglés. Pero realmente aquí, algo que tenga una facilidad para quemarse, siempre va a ser inflamable. Permítanme, sigo avanzando con respecto a las definiciones. El equipo contra incendio. Ojo, todo equipo contra incendio no está en la parte preventiva, está en la parte de protección. Y nos vamos a dar cuenta que existen, lo vamos a ver aquí, más fácil. Tengo portátiles, aquellos que puedo cargar, que puedo mover sin la necesidad de un auxilio. Entonces, este portátil lo cargo únicamente con la fuerza del cuerpo del trabajador, ¿sí? Y este portátil va a ir desde los 1 hasta los 18 y puede tener el agente, que ahorita vamos a ver cualquier tipo de agente, siempre y cuando se mantenga en esos rangos. En el caso de los móviles, son estos los que ya tienen rueditas y pueden ir desde los 18 hasta los 70 kilos. Ujú. Por ejemplo, yo he visto en el caso de los portátiles hasta de 12 kilos. Nunca me ha tocado unos más grandes, pero yo los de 9 ya no los estoy aguantando. Ya la edad no me lo permite. Ujú. Ahora bien, en el caso de los móviles, se pueden, como su nombre lo dice, ir de un lugar a otro. Sin embargo, ya necesitan equipos auxiliares. Y por último, están los sistemas fijos, que pueden o no ser autómatos. Aquí vemos un sistema de dióxido de carbono, también están los hidrantes, también están los aspersores, etcétera. Entonces, estos, la característica, como su nombre lo indica, es que no se mueven. Se encuentran instalados y tienes toda una red la cual necesitas estar dándole mantenimiento. Ujú. Y precisamente nos habla de los agentes extintores y estos agentes extintores pues, van a depender del tipo de fuego. El tipo de fuego es determinado por lo que se está quemando. Establece que el oxígeno pues, es el mismo y en el caso de las fuentes de ignición, aunque pueden originarse de diversas formas, ya sea electricidad estática, un cortocircuito, fricción, aumento de la temperatura, etcétera, al final es la misma energía de activación. Y lo que va a cambiar son las características de lo que se va a quemar. De ahí depende el tipo de agente extintor y el método que se va a utilizar y nos habla aquí de lo que es el fuego, ¿no? Es una reacción química de oxidación rápida en el cual se desprende luz y calor, ujú, etcétera, etcétera. Me estoy yendo rápido aquí, recuerden, para entrar un poquito más a lo que es el contenido de la norma y sobre todo porque esto ya lo vimos en nuestro curso de eh, manejo de extintores. ¿Va? Clase A, sólidos, clase B, fluidos, clase C, todo lo que tenga energía eléctrica, clase D, los metales, y en el clase K, todo lo que viene de las grasas de origen animal o vegetal en las mismas cositas. Y pues aquí está la parte de los agentes extintores.
o agentes extinguidores que normalmente utilizamos. Aquí está el más común, que es el polvo químico seco, bueno, bonito y barato, y también otro de los más comunes, que es el CO2. Dependiendo de la industria, también tengo mucho agua, pero precisamente con el AFFF, con el agente espumante. Y digo, es importante porque dentro de la protección, no de la prevención, dentro de la protección necesito tener los extintores ubicados de forma en que al momento de que yo agarre es el necesario para el tipo de fuego. Entonces, precisamente el ABC ha sido el más utilizado. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero como todos y cada uno de estos. ¿Ah? Repito, esto lo tenemos más desarrollado en el curso de eh, manejo de extintores. Muy bien. Ok. Una ruta de evacuación. Pregunta. ¿El establecer o el tener una ruta de evacuación es preventivo o es para protección? Y en caso de cada uno, preventivo ¿por qué? O protección ¿por qué? Los escucho o los leo, entendiendo que el establecimiento, el diseño de una ruta de evacuación, pues es preventivo, es antes del evento, pero el tenerla, ¿en qué se enfoca? En querer prevenir o en querer proteger? Voy a leer también Facebook porque luego me dicen que no les hago caso. Miren, en Facebook hace rato comentaban que era protección, igual ahorita espero que me comentan respecto a esta pregunta. Protección, muy bien, correcto, salvaguardar el personal. Entonces voy a disminuir, en este caso, el impacto, proteger. Yo ya no estoy atacando directamente el incendio. Ujú. Posiblemente ya el incendio se declaró y únicamente voy a evacuar. Entonces, protejo a la gente, no la voy a proteger otorgándole a todos EPP, sino que voy a proteger alejándolas y del peligro. ¿Va? Voy a tener, en el caso de la ruta de evacuación, normalmente decimos, es el camino en el cual voy desde donde estoy hasta el punto de reunión. Ujú. Sin embargo, todo este camino seguro, o este camino, pues ya ni seguro, ¿no? En ocasiones es de menor riesgo, se va a integrar por tres. Acceso a la ruta de salida, que es desde donde yo estoy, desde mi lugar, que no dentro de mi oficina, que a lo mejor no es parte de la ruta de evacuación, es desde donde estoy yo hasta que me integro a la ruta de salida. Ujú, que ya es el siguiente punto. Es la parte del recorrido que viene desde el acceso hasta la descarga de la salida. Ujú, ya es todo este camino seguro, ¿sí? Posiblemente yo desde mi lugar hacia esta ruta de salida pueda estar en mayor riesgo que cuando llegue a esta ruta de salida, porque esta ruta de salida ya se planeó, ya se verificó, ya se sabe que por ahí hay tiempos, ya se sabe que por ahí, dependiendo del tipo de evento, pues no va, es muy poco probable de que te genere algún riesgo adicional. Ujú. Se estudia, se analiza. Muchas veces diseñamos la ruta de evacuación con lo más rápido que pueda salir, pero nos damos cuenta que en este lo más rápido que tenga que salir puede suceder un evento más probable. El incendio se puede propagar hacia esa dirección por X o Y factores. Entonces necesitamos diseñar muy bien estas rutas de salida. Y la parte de la descarga de salida es el final de mi ruta de evacuación, ujú, que me lleva a un lugar exterior que se le denomina punto de reunión. No viene la definición de punto de reunión, pero es un área de menor riesgo. ¿Ok?
Perdón. Ahora bien, ¿alguna duda con algunas definiciones que vimos? Me brinqué algunas, pero precisamente para poder dar con los tiempos necesarios. No, ok. Muy bien. Esta norma, si no mal recuerdo, es de las que tienen más obligaciones para el patrón. Perdón, estoy viendo en WhatsApp. Eh, pero precisamente porque mucha de la responsabilidad en evitar que se generen los incendios, pues depende del patrón, sobre todo en el centro de trabajo. Por lo regular, los trabajadores solamente acompañan a lo que el trabajador, el patrón dispone. ¿Ok? Ok, me dice Iván Jiménez que no puede escuchar. ¿Me confirman si es únicamente él o si son todos? Por favor. Ok, muy bien. Entonces, ¿me ayudas si van a verificar, por favor? A ver, no me escucha. Déjenle escribo. Eh, ok, pues sí, le estoy dando una indicación por voz y no la alcanza a escuchar. Muy bien. Primeras cuatro. La primera, establecer, clasificar el riesgo de incendio. Ujú, que puede ser general o puede ser por parte. Va a depender de la necesidad y del tipo de instalación física y materiales que tengan. Ahorita vamos a ver el cómo recomiendo yo que sea. De ahí también el clasificar el riesgo de incendio va a cambiar los requerimientos. No es lo mismo lo que requiere el ordinario que el riesgo alto, ¿no? Sobre todo en la parte de los sistemas de protección contra incendios. Por eso en ocasiones conviene también hacerlo por áreas y no en términos generales. Tener un croquis que tenga todas las características. Me ha tocado empresas en las cuales durante las inspecciones previas que hacemos nosotros o cuando llega la autoridad, el croquis no tiene toda la información, ujú, que solicita la norma. Y acuérdense que igual los formatos o cualquier requisito donde la norma sí es específico y no es tan ambiguo, se deben de cumplir tal y cual lo solicita. Instrucciones de seguridad para que se tengan los trabajadores, contratistas, visitantes, personal interno y personal externo. ¿Pueden ser las mismas? Sí, siempre y cuando estén por encima de lo que se requiere. A lo mejor el contratista va a tener textos que no le apliquen a él, ujú, pero no puedes tener para todos y que te falten algunas instrucciones de seguridad. Entonces, estas instrucciones deben de ser claras. Lo ideal es para cada tipo de personas, derivado del riesgo de incendio, no del que vamos a clasificar, sino la probabilidad o la gravedad de cuando se genera un incendio en su área, instrucciones específicas. Eso es lo ideal, ¿no? Pero por lo regular son las mismas para cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios. ¿A qué se refiere? Todo lo mínimo que va a establecer esta misma norma. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Contar con un plan de atención a emergencias de incendio. Me quedo aquí. No, ahorita lo vemos. Ahorita me pongo a detalle. Si no, voy a tardar más. Contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto. Aquí hay dos cosas. Solamente la norma te lo está obligando cuando es riesgo de incendio alto y únicamente brigada contra incendio.
nos vamos a dar cuenta que más adelante te pide algunos complementos. ¿Por qué de repente tenemos como 5 o 7 brigadas? Que acuérdense que esta norma, junto con la uno, lo platicaba la semana pasada, ven mucho el tema con las cuestiones de protección civil. Ujú. Entonces, a lo mejor Secretaría del Trabajo, si nos vamos textualmente a lo que dicen, no te pide las otras brigadas o no hay una estructura o requerimiento como debería de ser. Protección Civil sí te lo pide. Digo, lo menciona en el contenido de la misma norma y dentro de las guías de referencias, ahí te viene las responsabilidades de las mismas brigadas. Ahora, tener un programa de capacitación, perdón, teórico-práctico, este es anual, también es un documento que se requiere en materia de prevención de incendios y atención a emergencias. Únicamente, ¿qué se debe de hacer para prevenir incendios? Y dos, ¿cómo voy a atender emergencias? Pero ojo, a lo mejor la prevención de incendios sí lo puedo sacar del contenido de esta norma, pero la atención a emergencias no. La atención a emergencias debe de originarse del contenido de mi plan y el plan se debe hacer acorde a los riesgos y a las formas de controlar o de atender la emergencia del centro de trabajo. Por eso, cuando de repente se andan pidiendo este, planes de atención a emergencia, está bien, pueden utilizarlo para una estructura general, pero lo deben de adecuar. Ujú. De repente dicen, y se llegan 3 personas y utilizan el hidrante, etc. No tienen ni hidrantes. Entonces, digo, yo saben que no soy tan fan de este tema de estarse compartiendo formatos, procedimientos, etcétera, precisamente para desarrollarlos, entender qué es lo que realmente te piden y pues que se acorde a lo que necesitas. Ok, ¿qué más nos pide? Desarrollar simulacros de emergencia de incendio al menos una vez al año, en el caso de los centros de trabajo clasificados como riesgo ordinario, y 2 simulacros para los que tienen este riesgo de incendio alto. Por ejemplo, ¿cuándo fue el primer macro simulacro? En abril, y fue el de septiembre. Si yo hago toda mi preparación, determino un objetivo, hago mi escenario, establezco un alcance, genero el simulacro, hago mi informe y posteriormente establezco lo que me hace falta o mis áreas de mejora con estos 2 simulacros. Si soy riesgo de incendio alto, ¿estaría cumpliendo lo que dice la norma? ¿Sí o no? Tomando en cuenta que hice los 2 macrosimulacros, el de abril y el de septiembre. ¿Quién dijo yo? Ok, repito la pregunta. Imaginemos que soy riesgo de incendio alto, ujú, y durante el transcurso del año, pues mi empresa me dijo, si vas a hacer simulacro, te vas a unir a los 2 macrosimulacros, el de abril y el de septiembre. Si yo hago esos dos o participo como debe de ser con toda la documentación, etcétera, estaría cumpliendo con este requisito que dice aquí de desarrollar al menos 2 veces al año los simulacros. Buenas noches. Te escucho, Luis. Ah, por ejemplo, en el caso de la empresa en la que yo trabajo, sí realizamos algo similar en esos meses justamente. Y nosotros consideramos que sí estamos dentro del cumplimiento, puesto que la misma norma nos dice al menos 2 veces al año, más no me establece en qué periodos. Entonces nosotros dividimos el año de los primeros 6 meses para efectuar el primer simulacro y posteriormente en los otros siguientes 6 meses
el segundo simulacro. Ok, muy bien. Pregunta, ¿ambos escenarios fueron de incendio o fueron de sismo, No, los que tú hiciste? en el primero hicimos un simulacro de incendio con evacuación, en el Ajá. segundo hicimos otro de puro incendio y aparte todavía elaboramos uno de derrame. Ok, muy bien. Ojo, lo acaba de establecer muy bien Luis. Si los escenarios que establecieron fue de incendio, adelante. Pero sucede que muchos compañeros o en muchas empresas dicen, me uno a estos dos macrosimulacros, hago el reporte y ya cumplí. No, estás cumpliendo a lo mejor en tu deber de tener simulacros, pero no lo que te está pidiendo la norma, porque porque esos son de sismo. Tú tienes que establecer tu escenario de incendio. Ujú. De hecho, te permite que uno de estos sea de gabinete. Ahora sí que, como luego le dicen, la simulación de la simulación, siempre y cuando sea de incendio. Si tú dices, sabes que en el escenario del sismo se establece que se rompe una tubería de gas y se genera un incendio, o sea, lo puedes hacer mezclado, adelante, pero tiene que venir el tema de incendio. Si no viene, puedes hacer 10 simulacros, 5 de sismos, 3 de derrames y 2 de primeros auxilios, y aún así no vas a estar cumpliendo. ¿Por qué? Porque necesitas que sean de incendio. No sé si queda claro este punto, porque creo que no lo vemos más a detalle adelante. Es correcto, depende del contenido del simulacro que esté planeado. Debe de ser de incendio, ¿ok? A diferencia, en el caso de sismos, no te dice cuántos son los mínimos de escenarios, pero siempre utilizamos, que de repente es muy difícil que las organizaciones te permitan hacer todo el ejercicio y pues utilizas los ejercicios más grandes, que sobre todo el del 19 de septiembre, la mayoría de las empresas lo realizan. ¿Ok? Muy bien. Más de las obligaciones del patrón, dotar de equipo de protección personal de acuerdo a sus funciones y riesgos a los que están expuestos. Ujú. Y va a ser de acuerdo a lo que nos indique la 016. Ok. Pregunta, ¿este texto me está indicando que es obligatorio que mis brigadistas cuenten con los trajes de bombero? ¿Sí o no? ¿Mm? Nuevamente dice, dotar del equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas contra incendio, considerando para tal efecto las funciones y riesgos a que estarán expuestos, de conformidad con lo previsto con la norma 017. ¿Ustedes cómo lo entienden? ¿Que me obliga a tenerlo o no me obliga? Buenas noches, mi nombre es Alejandra Pérez. El Te patrón escucho. está obligado a dotarnos del EPP adecuado para ese tipo de brigadas y de incendios, ¿no? Ujú. Ya sea con los banderines o ya sea con ¿cómo se llama? Con los equipos de bomberos contra incendios, lo que son Ok, te escucho, Alejandra, te escucho, perdón por interrumpir. lo que siempre ponemos en el gabinete, los hidrantes, el equipo adecuado para este tipo de incendios y todo lo que conlleva. Ok, muy bien. Chigora, te escucho. Es que así dice. Muchas gracias, Alejandra. Sí, no te preocupes, es mi apellido. A mí me surge una duda aquí en este tema. De hecho, estamos desarrollando la norma en un almacén que tenemos y nos pide obligatoriamente el traje de bomberos, pero al seguir tramitando este permiso ante de protección civil, nos menciona ahora que adquiriendo traje de bomberos es obligatoria la capacitación
con un incendio real que ellos provocan y nosotros manejemos. Ahí es donde me causa cierta controversia esta parte de la norma. ¿En qué estado estás? En Toluca, Estado de México. Ok, muy bien. Bendito Estado de México. Ok, la norma oficial mexicana te dice, y aquí lo establece, de acuerdo a las funciones y a los riesgos. Si mi función indica solamente puedes atacar fuego incipiente, es con extintor. Fuego incipiente, lo ataco. Si mi función dice, cuando hay un incendio declarado, se deben de utilizar los hidrantes, ok, ahí está la función y los riesgos cambian. Ujú. Protección Civil del Estado de México, en ocasiones. También me tocó en un centro de distribución donde no teníamos hidrantes, recuerdo. Era muy grande y no tenía hidrantes. Digo, ahí ya vas en contra de la norma, que es riesgo de incendio alto, tan solo por la cantidad de material, eran arriba de las 10 de las 15 toneladas, y necesitabas una red contra incendio. Pero bueno, y nos decía, necesitas al menos 2 equipos de bomberos. Tu programa de capacitación, tu cantidad de trajes va a depender de las funciones, de la capacitación y de los riesgos. Ujú. En el Estado de México está la norma técnica, te la voy a mandar. En la norma técnica también te establece equipo de protección personal para tu brigada. ¿Qué y cómo? Pues no está establecido. El problema es de que ya para que te den, eh, lo voy a llamar así, ¿va? Porque es más común, pero está mal decirlo, el visto bueno de protección civil, pues ya en ocasiones te empiezan a exigir. Yo te puedo comentar que en ese almacén, hasta el día de hoy, que ya bueno, es la misma empresa que se modificaron al almacén, se cambiaron y no les han pedido nuevamente los trajes de bombero. Lamentablemente, esta norma debería de estar a la par o debería de ser muy similar a los requerimientos de protección civil, pero aunque protección civil es estatal, muchas veces el tema municipal eh, cambia mucho. Yo te puedo decir que aquí en Izcali, si lo comparas con Tlane o Acalco, o en el caso de Toluca, de repente se avientan unos criterios ahí medio raros. Pero si quieres, en tu caso específico, al final está mi número y ya platicamos y platicamos bien en el caso de la norma técnica, cómo puedes, digo, y saber bien las condiciones, ¿no? El tipo del almacén, para decirte, sabes que sí lo necesitas. Y no va tanto al tema de los trajes de bombero. Necesitas una capacitación de acuerdo al riesgo que tienes. Si tú tienes hidrantes y tu gente necesita utilizarlo, pues lo ideal es hacerlo a través de una práctica. Si tú vas a realizar una práctica con fuego real, necesitas obligatoriamente notificar la protección civil. Ujú. Puedes hacer tus disparos, puedes hacer tus pruebas de bomba y no es necesario notificar a Protección Civil, solamente que es fuego real. Entonces sí necesitaría platicar específicamente contigo cuál es el detalle. ¿Te parece? Te agradecería muchísimo. ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces digo, ya lo platiqué aquí un poquito, de acuerdo a mis funciones y a mis riesgos. Hubo una ocasión con con el ex dueño, bueno, no, el dueño de un ex trabajo que pedíamos eso, precisamente. Oye, es que hay que echar de nuevo a andar el sistema contra incendios, ¿no? Entonces que nada más tenemos ahí una bombita de bocho, que es la que da el sistema contra incendios. Y pues necesitamos que tenga la presión suficiente. Y pues también necesitamos equipo de bomberos. Me acuerdo que el dueño, no, pues mire, una vez que se presente un incendio,
activan la alarma, que alarma sí teníamos, y se salen todo. Que se queme todo esto. Tiene seguro, no hay ningún problema. Dice, yo no voy a arriesgar, en este caso, a ninguno de los trabajadores. Establezcan bien las rutas de evacuación. Revisen bien que las alarmas se escuchen en todos lados. Y así le vamos a hacer. Y sí, como por 2 años, así nos la aventamos. Y ya, digo, entra todo este proceso de concientización. Pero nuevamente, está establecido en la norma que sí y que no se necesita. Por ejemplo, te digo, ahí la norma no te establece una presión mínima. Viene dentro de las guías de referencia, que es de repente lo que le hace falta a la norma. Eso que está en las guías de referencia, súbelo, vuélvelo obligatorio. ¿Para qué? Para que todos tengamos específicamente qué es rojo y, digo, perdón, qué es blanco y qué es negro, pero pues lo dejas ahí en muchas escalas de grises. Bueno, adelanto, sigo avanzando, perdón. ¿Qué va de la mano con esto? En las áreas del centro de trabajo, clasificadas como riesgo de incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio. ¿Qué es esto? Detectores y equipos contra incendio. Pueden ser móviles, ajá, pueden ser portátiles. Ahora, en el caso de riesgo de incendio alto, además de esto, deben de tener sistemas fijos de protección y alarmas de incendio. No es lo mismo la detección que la alarma, ¿ok? Yo puedo detectar y va a venir si una señal que puede llegarme al celular, que sí se puede conectar a una alarma local en la zona, sobre todo los detectores de humo, suenan de forma local, o ya una alarma general. Sabes que está iniciando un conato de incendio, a lo mejor puede ser lo más alejado de la planta, pero ya activa todo. Y lo más interesante es el sistema fijo contra incendio. De aquí es donde surge la necesidad de que en ocasiones se hace por áreas, no se hace por todo el centro de trabajo, porque hay áreas donde el riesgo de incendio es ordinario, en cambio hay otras que sí son de riesgo alto. Entonces, hacia esas pequeñas áreas o hacia donde yo lo tengo establecido, ya focalizado, ahí es donde puedo meter el tema de la inversión. Lo vamos a platicar mucho, digo, ya va a ser comercial a todos aquellos que se inscriban al curso de introducción, o luego lo vemos también en los cursos de supervisor, pues cuál es el enfoque entre lo que dice la norma, lo que dice mi análisis de riesgo y lo que en ocasiones me pueden llegar a. ¿Ah? Este es el texto más complicado posiblemente de cumplir. Ujú. Por el tema de la cuestión económica. Te escucho, Yair. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo duda en cuanto a la categorización del riesgo de incendio. Yo trabajo en una empresa agrícola. Ujú. Exponemos lo que son esquejes de geranios, que prácticamente es una ramita de la planta y se va al extranjero. Entonces, en cuanto a riesgo de incendio, son muy pocas las probabilidades de que se genere uno, porque normalmente hay humedad, eh, el mismo ambiente de la planta no lo permite. Hay instalaciones eléctricas muy pocas, pero en zonas como lo que es oficinas, almacén de químicos, almacén de materiales, Ujú. mm, y otras áreas que dan acceso a los invernaderos en donde se almacena gran cantidad o otro tipo de materiales que sí pudieran generar algún conato de incendio. Eh, no sé ahí cómo me recomendarías que se hiciera la categorización, si por áreas o por todo el centro de trabajo, es decir, por su totalidad. Ahora, Por área, por área. la norma dice que determines la cantidad de materiales que contienes, tus químicos, pero si tu área supera la longitud en metros cuadrados establecida, automáticamente pasas a ser riesgo de incendio alto o
te quedas con lo ordinario mientras no superes los demás rangos. Ok. Por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados tienes en total? Uy, sí son, no te tendría ahorita el número exacto, pero por ejemplo, tengo áreas o invernaderos que miden 5,000 metros cuadrados, 4,000. Ujú. eh, Ah, ok, ok. Ya te entendí. Tu situación es que más que por los inventarios, que es lo que se está viendo en pantalla, lo que estamos viendo aquí, es más por la cuestión de los metros cuadrados. Quiero entenderlo. Así es, así es. Mira, En donde sí supero los inventarios, pues obviamente es en oficinas, en almacén de químicos, en almacén de materiales, porque pues ahí sí, sí voy más allá de lo que te establece la tablita de la norma. Pero ya en los invernaderos, ya no supero ninguno de esos. Únicamente lo que supero son la longitud de la construcción. Entonces ahí tengo duda. ok. A ver, deja ver si sí me queda claro. Bueno, te queda claro el hecho de que este, de que sí lo tienes que hacer por área. Como dices tú, si tienes invernaderos de 5,000 metros cuadrados, pues ya desde ahí, ya, ¿no? Ya ya serías, ya te establece, tu tamaño es muy grande, te conviene hacerlo por par. Sí, Ajá. En el caso del inventario, para que tú puedas ser ordinario, tú debes de tener una superficie menor a 3,000 metros cuadrados y que así tengas es. un resultado menor a 1. Ok. ¿Sí me explico? Sí, 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 Si sí tú, entiendo. si tú tienes menos de 3,000 cuadrados y en el metros cuadrados y no superas los inventarios, ajá, Me quedo en podría ser ordinario. ordinario. Si no, o sea, si tú no cumples estas características, no, Ok, no ok. podría ser ordinario. ¿Sí me explico? Aunque Sí, aquí en la tabla nos establece, o sea, necesitas tanto el inventario como la superficie de metros cuadrados. Si no, en sí entiendo. automáticamente te vas al, pero como tú Ok. dices, o sea, ya ahí vas a considerar más temas de protección. Si nos vamos a Así lo es. que dice la norma, pues debes de cumplirlo de algo. Y ahí Ok. es lo que les platicaba. Tú ya hiciste tu análisis de riesgo. Oye, el material que yo tengo prácticamente no se podría incendiar por esto y esto. Entonces, Así es. eh, no me acuerdo si este último mes tenemos el curso de supervisor o de qué es el curso, pero para ver precisamente disyuntivas como la que te comentas. Ok. Tomo como base lo que tú nos dices. Yo voy a determinar, es un ejercicio muy, muy, muy bueno, muy interesante, porque por norma estarías en riesgo en riesgo alto, porque estás mayor de los 3,000 metros. Así Pero es. por análisis de riesgo, posiblemente tu riesgo de incendio es bajo. Así es. No le busques, estarías en alto. Sé que es más cosas, sé que, eh, sobre todo el tema, lo que veíamos, ¿no? De la instalación de los sistemas fijos contra incendio. Yo creo que ahí, bueno, ya voy a ir a otro lado. Si quieres, igual también mándame un mensajito y platicamos respecto a esto. Si no, aquí Excelente. vamos a estar únicamente con él. Al Sí, sí, final sí está entiendo. mi número o si están en los grupos, ahí está mi grupo y nada más me mandan mensajitos. Soy Jair, soy Chigora y ya lo platicamos. ¿Va? Ok. Nos Excelente, Lucio. establece lo, si- nos establece lo siguiente. Superficie construida. 3,000, menos de 3,000, ordinario. Por encima es alto. Y muchas veces sucede, tu caso sucede también con los estacionamientos. Ujú. Que ahí hay una diferencia. Ahí yo tengo vehículos que efectivamente sí pueden hacer
sea, sí se puede, sí hay un riesgo de incendio por análisis que puede ser elevado. Inventarios de gases menor a 3.000 litros, ordinario. Para arriba, alto. Perdón, líquidos inflamables, menor de 1.400. Para arriba, también en adelante. Líquidos combustibles, aceites, gasas, etcétera, también menor de 2.000. Y sólidos combustibles, lo que les decía, las 15 toneladas. Un centro de distribución, por lo regular, está por encima de eso. Y está la regla en el caso de las oficinas o que yo no tenga la posibilidad de hacer este peso, pues yo puedo tomar la razón de los 60 kilos, ¿m? Por cada uno de los colaboradores, con la finalidad precisamente de tener lo más cercano, ¿no? Eh, Sobre todo mucho en el tema de las oficinas. Todo esto es parte de lo que es mi informe, mi documento de clasificación de riesgo. Nosotros hacemos de este tipo de informes, te entregan un reporte ejecutivo donde incluye cada una de estas actividades. Digo, lo más pesado no es el reporte, no es el cálculo, sino es estar recabando y sustentando la información. El nombre, todos los datos del patrón, el domicilio, descripción del proceso productivo, el número máximo de trabajadores por turno, número máximo de personas externas, superficie construida. Ojo, es superficie construida. ¿Ok? El inventario máximo que se haya registrado en el transcurso del año. Ah, perdón. Si se hace por cada centro de trabajo, pues debe de venir los inventarios por cada área, los cálculos realizados, la fecha en la que se realiza, el tipo de riesgo, la clasificación si es general, uno solo, o si es por área, cada una de ellas, y el nombre y de las personas responsables de realizarlo. Repito, esto lo pueden hacer ustedes de forma interna, con el formato que ustedes quieran, siempre y cuando cumpla con estos requisitos y se realice el cálculo anterior. Ujú. Digo, no, en la norma ya viene la imagen del cálculo, pero únicamente es dividir lo que tienes entre el inventario máximo. ¿Y dónde están los inventarios máximos? Se toma todo lo que está dentro del ordinario. Entonces, si alguna de estas divisiones es más alto de lo que te establece, pues obviamente siempre te va a salir más por encima de uno. Ok, esto es lo que lleva un croquis. Nombre y razón social del centro de trabajo y su domicilio. Mm, lo he visto que sí sucede. Identificación de los predios colindantes es más común que lo anterior, que no lo tengan. Identificación de las principales zonas o áreas de riesgo de incendio, donde hay material inflamable, combustible, etcétera. Esto es también algo que les llega a pasar porque únicamente colocan el plano con la ruta de evacuación y donde vengan los extintores y botiquín, etcétera. Pero les falta las tres de aquí en medio, sobre todo el domicilio, la ubicación de los sistemas de detección y equipos contra incendio, rutas de evacuación, la ruta de salida, descarga, etcétera, la ubicación del EPP para los integrantes de las brigadas. Si no tengo EPP para los integrantes de las brigadas, pues no. Y la ubicación de materiales y equipo para prestar primeros auxilios. El botiquín, este, el, la camilla, por ejemplo, ¿qué más? Todo lo que se necesita para brindar dichos primeros auxilios. Por ejemplo, en esta imagen cumple con los requisitos que debe de tener el PROC. ¿Qué le haría falta? ¿Qué le sobra?
¿ok? Faltan las colindancias, ¿ok? Muy bien. Faltan los datos de la empresa, me dicen en Face, correcto. Punto de reunión también, razón social, etcétera. ¿Ok? Digo, se ve muy bonito y de repente esos es los que tenemos, pero hay que ver que cumplan con lo que nos está solicitando la misma norma. Digo, ya no voy a meter en los demás detalles. Nos dice instrucciones o que el patrón debe tener instrucciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios. Está la guía de referencia 1, donde viene toda una recomendación. De ahí ustedes pueden tomar las que se adecúen a su centro de trabajo, desarrollarlas. Enfocada en el ingreso y la salida de los contratistas, el manejo de sustancias químicas, sobre todo aquellas que son inflamables, explosivas, pirofóricas, y la seguridad contra incendios. En algunos casos se les solicita a los contratistas que lleven sus propios extintores, que lleven, que garanticen que su gente sabe, vamos, utilizar un extintor, ¿no? Yo me iría más a que su gente sepa prevenir los incendios, ¿va? Entonces, todo esto es lo que se les dice. Repito, controlando las dos partes del triángulo del tetraedro del fuego, las fuentes de ignición y los combustibles. De repente nos toca el tema de corte y soldadura. Ujú. Y hay zonas en las cuales pues hay un riesgo de incendio alto porque tenemos los combustibles o etcétera. Entonces es importante que esto es lo que sepan los mismos contratistas, no tanto un DC3 de la norma 02. Las medidas específicas para la prevención de incendio en ese centro de trabajo. Dice Gaby, ingeniero, me ha pasado que varias fábricas me solicitan que el personal haga un examen práctico en uso y manejo de extintores. Entonces, bueno, es adecuado. Ujú. Digo que, ¿qué es lo que sucede? Que te aseguran de que funciona de manera correcta. Yo lo haría. Tienen años que no trabajo dentro de una planta, pero si tú me preguntas, este, mm, tendría mis reservas al estar recibiendo la cuestión del DC3. Yo, ¿va? Pero lo veo adecuado. Pero te repito, a lo mejor más una buena práctica de prevención de incendios y complementarlo con lo que dices de la protección. Y aquí es donde empiezan todas las medidas de seguridad. Y repetimos, ¿no? Tener instrucciones para la prevención de incendio, donde todos, personal interno y personal externo, puedan ver. Sobre todo, la parte que más me gusta es esta, supervisar que esta se... Yo ya le enseñé a la persona, hay un letrero, me traen DC3 de prevención de incendio y me hacen la práctica muy bien de manejo de extintores. Pero si yo lo encuentro fumando en un área donde está claramente prohibido, pero ojo, se va de las instalaciones, pero ya cumplí todo lo demás. Ya me trajeron toda la evidencia, etcétera. Ya ya sabe a lo que se atiende. Entonces, esa es parte de la supervisión, pero parte de la supervisión también es garantizar que lo otro está muy bien establecido. Hay que darle seguimiento al programa anual de revisión de los equipos contra incendio y de detección. Viene en la norma guías de referencia, a excepción de los extintores que te indica que es cada año el tema del mantenimiento, o el caso de las pruebas hidrostáticas cada 5 años. Todo lo demás, la guía de referencia solamente es, como su nombre lo dice, un año. La señalización de acuerdo al riesgo, sobre todo en el caso de inflamables y explosivos. Hay que ver cuándo aplica 26, en los mismos contenedores cuándo aplica 018, etc.
la señalización, pues no solamente en el tema de los elevadores, ¿no? Toda la señalización que tiene que ver con salidas de emergencia, rutas de evacuación, etcétera. De acuerdo a lo que establece, y aquí nos hacen referencia de la CEGOP, que creo que ya es la, no sé si es 2011, pero bueno, es la norma de CEGOP que va de la mano con la cuestión de la 026, de evitar bloquear, dañar, inutilizar de forma incorrecta los sistemas contra incendios. No son percheros, no son, ¿qué más? Pues sí, sobre todo luego a mí me tocaba pelear mucho con los montacargas, ¿no? Que de repente el monta traía su tallón en el contrapeso rojo y el extintor traía su tallón amarillo o verde, dependiendo del color del montacargas. Pero aquí es interesante, porque aunque dice prohibir también, eso es parte del trabajo del patrón. Te prohíbo que lo hagas, pero también lo tengo que evitar. Entonces tengo que buscar formas para evitar que se haga este tipo de cosas. Y ojo, siendo preventivos, no siendo correctivos. Preventivo es de que ya vi que tiraste el extintor, tomo las medidas necesarias. No, ¿cómo hago para que se respete este tipo de situación? El programa de revisión mensual de extintores, ¿qué se tiene que revisar? En el caso de los equipos que tengan manómetros, que el manómetro esté la zona verde, ujú, que todas sus partes se encuentren en buen estado, que el sello de garantía, la colita de rata no esté rota, ujú, que no esté golpeado, que se cuide de la intemperie, que esté colocado a una distancia. ¿Cuál es la distancia máxima a la que se debe de colocar un extintor? Digo, también muy rápido porque solo vimos el manejo de extintores. No debe, no más de 1.5, ajá, en este caso, hasta aquí. Máximo, luego agarro un color que no se ve. Aquí, 1.5. Debe tener su señalización, no debe de estar bloqueado, ujú, debe estar en buenas condiciones. De repente dicen que esté vigente. Pues no tanto que esté vigente el extintor, sino que se le ha hecho el mantenimiento dentro del periodo adecuado. Mm, sí, que no esté golpeado, que no esté bloqueado, señalización. Creo que eso es todo. Ok, ¿y cuál es la altura mínima en la que puede estar un extintor? Muy bien, mínima, 20 centímetros. Eh, dice Luis que no lo hay. Gerardo creo que me sigue contestando la respuesta anterior. Gerardo, 10 centímetros. 10 centímetros. No lo marca la norma, nos dice Sabas. Yair, posiblemente, no, Yair, tú eres del sector agrícola. Si tú me hubieras dicho, Yair, que eran 10 centímetros, te lo creo. Ajá. La 3 de Secretaría del Trabajo lo marca. Ok, ya esa pelea que ya me la eché. La versión anterior de esta norma, que es la 2000, sí te establece un mínimo de 10 centímetros. Ujú. Yair está dentro del sector agrícola y el sector agrícola aplica la norma 03. Y dentro de la norma 03, ella estando vigente, establece los 10 centímetros. La norma 3 se apoya de la norma 2, 2000. Ujú. ¿Vale? Actualmente no está establecido un mínimo. Ujú. En este caso, nuestros primos de España, en sus reales decretos, hay una que dice que establece que entre los 80 y los 1,50 es lo ideal para que esté la parte superior del extintor. Ujú. ¿Qué sí dice nuestra norma? Que no debe de estar expuesto a los temas ambientales. Si yo coloco un extintor directamente en el piso,
pues expone a la cuestión de la humedad, ¿va? Entonces, no es recomendable tenerlo a nivel de piso, pero no es porque exista como tal una norma actual, o en este caso la 2 que nos establezca este mínimo, pero sí nos dicen que no deben estar en contacto con cuestiones ambientales que puedan llegar pues, a daño. Ujú. ¿Qué más de reviso al extintor? Que la etiqueta esté con información vigente, que no esté dañada, que tenga todos estos elementos, número de dictamen, la mnemotecnia, el tipo de fuego que apaga, el tipo de agente, los datos del proveedor, fecha en la que se le dio el servicio. No te obliga la norma que tenga cuándo es el siguiente, sí cuándo fue el último, datos del proveedor, si es nuevo, mantenimiento o recarga, su contenido neto, si va a ser en kilos para sólidos y gases, y en el caso de litros para sobre todo para el agua, para los líquidos. ¿Ok? Y aquí es interesante porque también, me voy a regresar, hay otro elemento que van a tener los extintores de polvo químico seco. Eh, este no lo trae, se lo voy a dibujar. De repente traen un collarín blanco. ¿Alguien sabe qué es ese collarín blanco? ¿O por qué se le pone? Tengo entendido que es para corroborar que sí quitaron e hicieron el mantenimiento del extintor. Es correcto. Así de fácil. Y solamente lo tienen los extintores que se les ha dado mantenimiento. Si yo tengo un extintor nuevo, no debe de tener collar, ¿vale? Entonces, si yo veo un extintor que no lo tiene, digo, hay que verificar que efectivamente sea nuevo. No te preocupes, Gerardo. Se te chispoteó. Ok, y aquí está. Una cosa es mi formato. Ojo, yo tengo un formato en el que mensualmente yo, mi proveedor, hace la revisión de extintor. Pero debe de haber un registro de los resultados en el cual está la fecha, el nombre de quien lo realizó, los resultados de la revisión, las anomalías y el seguimiento a anomalías. Si tú en tu formato de revisión, en la parte trasera, dependiendo de qué tantos extintores tengas, al final viene esto, estás cumpliendo. Si no viene, sobre todo, las anomalías y el seguimiento, no estás cumpliendo. Ojo, revisen sus formatos, por eso les digo, háganlos ustedes mismos. Ah, ok. Los extintores de polvo químico seco se guían por la 154, ok, la 154 de SECO, y en esa es la que establecen que hay que dar seguimiento al programa anual, ujú, proporcionar la recarga a los extintores después de su uso y en su caso como resultado del mantenimiento, ¿sí? Nos dice que el mantenimiento deberá proporcionarse al menos una vez por año. No me voy a meter con el tema de los polvos, porque eso creo que lo vimos en lo de extintores y es empezar cuestiones polémicas, ¿va? Aquí lo único que me dice la norma es proporcionar el mantenimiento una vez al año y si se usa o como resultado del mantenimiento me doy cuenta que es necesario, se va a volver a recargar. Y este no solamente es extintores, también para los equipos fijos, medios de detección, alarma, etc. Todo eso debe de tener un programa anual. Los periodos, repito, vienen sugeridos, a excepción del de extintores, los periodos sugeridos vienen en el contenido de las guías de referencia. ¿Vale? Ok. Dejen borro otra vez mi reloj. Ok. De todo esto, ¿alguna duda? Ojo,
El mantenimiento es obligatorio, independientemente que no haya perdido presión o sí, el mantenimiento es obligatorio, porque aquí te lo está pidiendo la norma. El cambio de polvo y la recarga, ahí es cuando se vuelve ambiguo. Ujú. Pero el mantenimiento que es, lo desarmo, reviso los empaques, reviso digo, a ojo de buen cubero el equipo, eso es anual y es obligatorio. ¿Ah? No, no, Judith, esto lo habíamos platicado, que los 10 centímetros venían en la norma en la versión anterior, aunque hay una norma actual, que es la 3 que únicamente aplica para el sector agrícola, que lo trae vigente, o que está vigente y que establece esos 10 centímetros, hace referencia a la 020, perdón, a la 002 del 2000, que ya no está vigente. Ujú. Ok, el mantenimiento es obligatorio. Ojo, muy bien. Platicábamos hace rato que yo tengo que controlar combustibles y tengo que controlar chispas. Aunque no es el único combustible, la norma sí establece los requerimientos de seguridad para sistemas perdón, los sistemas de seguridad y el mantenimiento a instalaciones de gas LP. Perdón, aquí habla de las instalaciones eléctricas, la cuestión de la fuente, de la chispa, y debo de tenerlo como me lo indica todo lo que es la norma 029. El mantenimiento, cómo se debe de realizar, pero también la inspección y la verificación que se encuentre en buen estado mis instalaciones eléctricas. ¿Va? Atacando el tema de la chispa. Ahora, para la cuestión de el gas natural y el gas LP, aunque no son las fuentes combustibles, sí son pues una de las más utilizadas en la industria. Pues aquí me dice, tienes que tener un programa y obviamente los registros de los programas de mantenimiento de esas instalaciones. Necesito que garantices que no existan fugas que posteriormente se conviertan en incendios. O sea, ahí ya me meto a las normas específicas, empiezo con la 2 de SECRE, etcétera. Pero al menos para la 02 es tu programa, qué le vas a hacer y los registros de que necesitas. Ya las especificaciones o condiciones de seguridad, tú te tienes que guiar de otras normas. Ujú. Tengo en el chat. Gracias, ingeniero, por aclararme la duda. Pero para las empresas, ¿cuánto es entonces? No está establecido, Judith. Ya lo habíamos platicado, que no está establecido. Lo único es de que no debe estar en contacto con el suelo, precisamente por el tema de la humedad. Te escucho nuevamente, Jair. Hola, mira, hay una área ahí al acceso a los invernaderos en donde el personal se tiene que colocar una especie como de casaca. Entonces, al salir, esas casacas son lavadas y secadas en esa misma área. Ujú, Contamos con una secadora industrial, la cual trabaja únicamente con un tanque de gas LP doméstico, como tal, así de los que tenemos en la casa, de los grandes, de no sé cuántos litros sea, pero de los más grandes que hay. No es tanque estacionario, no es una bombona, es simplemente un tanque de gas doméstico que va conectado con una manguera flexible y es todo lo que se cuenta. Para esto igual necesito o me solicita la norma revisiones a este tipo, a esta instalación. Otra vez, lo último, que si te solicita qué, revisiones. Exactamente, que igual se le realicen mantenimientos, pero hay qué tipo de mantenimientos, porque prácticamente es el tanque, de gas LP doméstico, la manguera que va conectada a la secadora industrial y esto. O sea, no hay como que una distribución o tubería de cobre u otro tipo de accesorios ahí. Es lo único que hay nada más.
Ok, pues como tú lo estableciste, se hacen revisiones, por ejemplo, a los tanques de gas, al igual que a los extintores, se tiene que hacer una prueba hidrostática cada 5 años. Bueno, si es nuevo, cada 10 se verifica, se les da el visto bueno para que trabajen otros 5 años, se vuelve a hacer la revisión y en el caso de los extintores, a los 20 años pierden su vida útil. En el caso de los tanques de gas, pues esa es una revisión pues mayor, ¿no? La que se le tiene que hacer y derivada de esta revisión, te indican si puede ser pues bajo un tema de mantenimiento. Pero sí, prácticamente lo que tienes que hacer es la revisión sobre todo del tema de las válvulas para verificar que no existan fugas. Si hay una fuga y tuviste que hacer un cambio de empaque, pues tienes que llevar dicho registro. Al final es un manejo de una sustancia química que va más enfocado a lo mejor, aquí lo menciona, pero acuérdate que se liga a la misma norma 05, ¿no? ¿Qué características debería de tener esa sustancia en tabaco? Pero sí, digo, no va a una línea, pero el equipo en sí tienes que estarlo verificando, ¿vale? Muchas gracias. Ok, dale uno de 30 kilos a lo mejor. ¿Y qué se hace con el extintor cuando ya la vida útil ya pasó? Le cantamos las golondrinas. Hay algunas empresas que los rompen o hay algunas otras que le hacen esto. Digo, yo esto lo ocupo para capacitación. Ujú. Entonces, lo mejor es el mismo proveedor le solicitas que lo destruya. Hay algunos que no te cobran por hacer esto, le sacan la presión y ya lo perforan, pero esa es una buena práctica. Ok, rutas de evacuación. Les digo que es larga esta norma. Deben de estar señalizadas en lugares visibles, libres de obstáculos, que tengan iluminación de emergencia. Recuerden que la iluminación de emergencia para rutas de evacuación, según la 25, también tiene cierto nivel. No es que se ilumine todo, pero que se vea al menos dicha ruta. Aquí nos establece algo, que la distancia por recorrer desde el punto más alejado del interior de una edificación hacia cualquier punto de la ruta de evacuación no sea mayor de 40 metros. En caso contrario, el tiempo máximo de evacuación de los ocupantes a un lugar seguro deberá ser de 3 minutos. ¿Vale? ¿Qué más? Cuando yo considere las escaleras eléctricas como parte de la ruta de evacuación, deben de tener un mecanismo para bloquear la energía y por ende el mismo que se esté moviendo. Los elevadores no se incluyen dentro de esta ruta de evacuación y no deben de usarse en caso de incendio. Digo, ahí tenemos hasta el letrerito, ¿no? Incendio, sismo, no se usan elevadores. Colocar cuando hay riesgo de desnivel, señales, como nos lo indica la misma norma 01. Y bueno, aquí nos dice que el recorrido de las escaleras de emergencia exteriores de los centros de trabajo de nueva creación, las ventanas, fachadas de vidrio o cualquier otro tipo de aberturas no presenten un factor de riesgo en su uso durante una situación de emergencia. La semana pasada platicábamos respecto a esto, ¿no? Cuando yo tengo eh, sobre todo espacio, estoy en una altura X y tengo un barandal que está por encima del 90 centímetros, yo debo de colocar un intermedio para que no exista este riesgo de, de caída. Dice Gaby, yo trabajé en una fábrica donde pusieron una escalera de ruta de evacuación y va a dar a un almacén entre dos. No te preocupes, todos hemos trabajado en ese tipo de lugares. ¿Qué más? Ahora, para las salidas normales o de emergencia, también que estén señalizadas, que comuniquen a un descanso, lo platicábamos la semana pasada, en que yo salgo y no luego va a un escalón, debe de llegar a un descanso, que las puertas de las salidas de emergencia abran en el sentido del flujo y que sean automáticas o corredizas. Digo, me adelanto en el tema de las automáticas. Las automáticas, cuando se va la luz, deben de tirarse. Ujú. Deben de ser que las puertas sean resistentes al fuego y capaces de impedir que el humo pase de donde yo bloqueé el fuego hacia otro tipo de áreas. ¿Ok?
En caso de quedar clasificados el área o centro de trabajo como riesgo de incendio alto y se requiere impedir la propagación de un incendio hacia una ruta de evacuación o áreas contiguas con presencia de materiales inflamables o explosivos. Estas puertas únicamente son, sí, las puertas de dicho material resistente al fuego contra humo solamente es en el caso de riesgo de incendio alto. Y precisamente es la búsqueda de lo que les decía. Mi ruta de evacuación, al lugar apostado, está el fuego propagándose una vez que esté sellado, puede seguir siendo viable porque no hay un peligro, bueno, no hay un riesgo, mejor dicho, punto, de que el incendio pueda tener contacto con la gente. ¿Qué más? Que se abran con un simple mecanismo, que precisamente es la barra de pánico, que no estén bloqueadas las puertas de emergencia por materiales, por candados, etcétera. Y lo que les decía de las puertas automáticas, cuando no tengan energía, se abran de forma automática. ¿Qué más? La cantidad de extintores va a depender de dos cosas. Uno, la clasificación de riesgo de incendio y dos, las distancias de recorrido. Ujú. Cuando yo tengo riesgo de incendio alto, pues voy a tener más extintores dentro de la ubicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada 200 metros cuadrados de superficie, o fracción de esta, yo voy a tener que tener, voy a deber tener un extintor. En el caso de riesgo ordinario es cada 300 metros. Por ejemplo, si yo tengo 6.000 metros cuadrados, para riesgo de incendio alto voy a tener 30 extintores y para riesgo de incendio ordinario únicamente 20. Ujú. Al menos debe de ser de 6 kilos, que es lo que menciona la norma. Ese es un criterio. El segundo criterio es de que no sobrepasen estas distancias de recorrido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo 20 y tengo 20. Son 400 metros cuadrados. Si yo soy de riesgo de incendio alto, yo debo de tener dos extintores. Si aquí está abierto y yo coloco uno aquí y coloco acá, estoy cumpliendo con colocar un extintor cada 200 metros cuadrados y la distancia de este a este no va a superar los 23 metros. Ajá. Por ejemplo, si son juegos tipo A, C o D. Ahora bien, si yo aquí coloco una pared y para hacerlo, para llegar de un punto a otro, aquí ya no son los menos de 23 metros, es más, ¿sí? Debemos tomar en cuenta la cuestión del recorrido para llegar a eso. Entonces, posiblemente me salgan más extintores tomando en cuenta esto. Y eso es si no son clase B o clase K. Aquí la distancia te va a hacer necesitar más extintores. ¿Ok? Ah, borrar todos mis dibujos. Y ahora bien, nos dice que los que tengan sistemas automáticos de supresión podrán contar hasta con la mitad del número de extintores, que al menos sean de 6 kilogramos o 9 litros. Pero aquí es cuando, como dice nuestro expresidente, que hubieran hecho ustedes. Imagínense que necesito 100 extintores. De esos 100 extintores, voy a quitar 50. Pero aquí tengo que comparar el precio de 50 extintores a tener un sistema automático de supresión para toda esa área. Si es un área en la cual necesitaba 100 extintores, ¿sí? Entonces, muchas veces dicen, ¿sabes qué? Mejor coloco todos los extintores que necesito un sistema fijo de contraincendio, pero ya no uno. ¿Ok? Bueno, y aquí es lo que les platicaba. Protegerlos de daños y de las condiciones ambientales que puedan afectar su funcionamiento. ¿Cómo se afecta el funcionamiento? Pues cuando se oxida. ¿Vale? Ok. Inge, tengo una duda. El nivel de riesgo de incendio pide que sea una unidad verificadora como responsable de seguridad. ¿Podemos hacerlo? ¿Lo pueden hacer ustedes? Y si tiene supresión, extintores deben contar con hidrantes.
Y si tiene supresión, extintores debe contar con hidrantes. No te entendí la pregunta. No sé si me la puedas formular de otra manera. Que ya es tarde y de repente ya tengo sueño. Si me la puedes redactar de otra forma y hoy te la contesto, aunque ya hayamos avanzado con respecto a este tema. Va, escucho, Chigora. Yo sé que pasamos el tema hace poquito, pero no quería dejar pasar más. También dentro de la misma revisión de la norma me decían que para las salidas de emergencia tenía que tener luces de emergencia, por el hecho de que el humo también juega un factor. Cuando ya hay humo dentro del almacén, pues ya no alcanzas a ver tanto hacia dónde te diriges, y ahí el por qué tenía que tener luz. No sé si sea cierto, no sé si no sea cierto, pero me causa cierta duda. No sé, no te alcancé a escuchar, se me cortó mucho. Este, no sé si es mi audio o el tuyo, pero se cortó. Nada más alcancé a escuchar un poquito de humo, empecé a escuchar algo de iluminación y no escuché todo. No sé si es mi audio o es el tuyo, ¿va? Pero si quieres, escríbemelo en lo que vamos avanzando y ahorita lo leemos. Ok, en el caso de receta yo me puso, si el inmueble cuenta con un sistema de supresión a base de agua, cuenta también con extintores, ¿es obligatorio contar con un sistema de hidrante? No, según lo que nos dice la norma, porque tú ya tienes un sistema fijo. ¿Cuál es el sistema fijo? Tu sistema automático de supresión. Ajá. Entonces ya estás cumpliendo la parte de la norma que te pide tener un sistema fijo. Como está automatizado este sistema fijo, el requerimiento de extintores te va a ir a la mitad. Digo, es lo que te permite. Y ya no habría un requerimiento de hidrantes, porque tu sistema de supresión es también a base de agua. Muy bien. Estos son los requisitos complementarios de la norma. Ujú. El plan de atención a emergencia. Ok. Pregunta, ¿cuántos planes de atención a emergencia tienen en su centro de trabajo? Ya sea construcción o ya sea en industria. ¿Cuántos tienen? Dice Chigora. Gaby Flores tiene tres. Incendio, sismo, emergencia médica. Por cada actividad peligrosa. Por ejemplo, dime tres actividades peligrosas que no sean incendio, sismo o emergencia médica. Dice Chigora, uno con emergencia médica, sismo, incendio, siniestro y fatalidad. Ok. Sí, las puertas de emergencia deben de llevar luces de emergencia para que se pueda identificar. El mío contiene uno de condiciones climáticas. Yo estuve en También. el en el huracán de aquí de Otis, estuve trabajando en Acapulco. Y nosotros contábamos con nuestro, vaya, como usted está diciendo, con el equipo o la práctica de rescate para ese tipo de situaciones, lo que son las brigadas de desalojo. Ok, no. Mira, ahora sí que qué fuerte. Y pues nuestros buenos deseos si es que andas todavía por allá y a todos los colegas y obviamente a todas las personas afectadas. Y sí, digo, voy a utilizar tu ejemplo y lo que nos acaba de escribir en el chat el buen Jair. Normativamente nos piden, me voy a ir desde la uno para arriba. La 2 nos pide un plan de emergencia contra incendios. La 4 nos pide un plan de emergencia para en el caso de una emergencia en maquinaria y equipo. La 5 por sustancias químicas. La 6 por el manejo de materiales y la maquinaria. Digo que si yo tengo el de la 4 técnicamente
cumplo con el de las 6. 7, 8, 9, lo que acaba de colocar Yair. 10 no, 11 no, 12 no, 13 no, 14 no, 15 no recuerdo, para que soy sincero, 16 no, 17 no, 18 sí, 19 no, 20 también, si te pide el plan de emergencia, 21 derogada, 22 no, 23 no recuerdo si la de Minas la pide, 24 no, 25 no, 26 no, 27 sí te pide un plan de emergencias, 28 no recuerdo, pero sí te lo tendría que pedir, 29 sí, 30 te pide un plan de emergencia, pero no específico, sino general, 31 también, 32 no recuerdo si en Minas, 33 sí, 34 no, sin embargo, debes de considerar todo lo que venga en la 4 para 20, en la 34 para el plan de emergencia, y ya las 35, 36 y 37. Si se dan cuenta, estamos llenos de planes de emergencia. El mismo programa interno de protección civil es un plan de emergencia que técnicamente tuvo que haber visto todo. El plan de emergencia que ustedes tenían en el caso de los huracanes surge del programa interno de protección civil que ve estos factores geográficos de la zona en la que se encuentra. Entonces, es importante que si tienen uno solo, toda la gente lo conoce. Todos deben de saber el plan de emergencia, no debe estar en un disco o en una carpetota con el de seguridad. Todos lo tienen que conocer. ¿Ok? Ahora, en el caso del plan de emergencia, debemos de entender, escucha raro, qué es una emergencia. Ujú. El plan de emergencia es cuando algo, o qué es una emergencia cuando algo sucede de una forma diferente a lo que debería de ser. Cuando no está en una operación normal, ya eso es una emergencia y deberíamos de tener diferentes. Pero bueno, ¿qué debe de contener el plan de emergencia? La identificación de las áreas, las rutas de evacuación, cómo voy a alertar, cómo se van a utilizar los equipos contra incendio, cómo, digo, tengo la ruta de evacuación, cómo voy a evacuar, quiénes son los brigadistas contra incendio, nos los dice todavía aquí, y funciones a desarrollar, equipo de protección personal a utilizar, si estoy junto con un plan de ayuda con los vecinos, si los voy a ayudar, si me van a ayudar, cómo voy a solicitar el auxilio al personal especializado, en este caso para incendios serían los bomberos, cómo voy a regresar nuevamente a casa, ujú, los simulacros, cómo voy a difundir, repito, todos deben de conocer el plan de emergencia y las instrucciones para cómo voy a atender el incendio. Tan, tan. De acuerdo a esas instrucciones y a las funciones establecidas es que voy a necesitar el equipo. Es un plan de emergencia general. Si yo soy categoría de riesgo alto, ujú, debe de agregar las brigadas de primeros auxilios, de comunicación y evacuación, cómo va a realizar cada uno sus actividades y los recursos que se van a necesitar para cada brigada. ¿Ok? Nos dice, la capacitación a todo el personal en manejo de extintores puede ser impartida por alguien interno o debe ser un tercer acreditado, puede ser alguien interno. Yo lo hice es hacer un tipo reto a la brigada para poder ver qué tanto conocían el plan de atención a emergencia, porque donde estuve pasaron muchas cosas. Es correcto, o sea, debemos de tener capacitado en todos los aspectos a nuestra gente. ¿Los simulacros de gabinete sirven? Sí, para evaluar a tu brigada. Tan solo cuando dices, oye, voy a hacer un simulacro de gabinete y no sabe ni qué es eso, pues ya de ahí tienes que eh,
tienes que trabajar con él. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es con respecto al plan de emergencia. Ya me estoy yendo a la capacitación, perdón. Ahora, las brigadas de incendio. ¿Cuánto es la cantidad de brigadistas que debo de tener en mi centro de trabajo? Ujú. Díganme un número. 12 inventan una regla de 1 cada 10 trabajadores. 1 cada 5, 1 cada 30, 1 cada 15, 1 cada 20, el 10%. Mi duda es siempre de dónde sacan ese porcentaje. ¿Mm? 1 cada 10 trabajadores. La norma nos dice, va a depender de la cantidad de trabajadores por turno. Ujú. De acuerdo a la rotación, siempre debe de haber brigadistas, ¿sí? Y de acuerdo a los resultados de los simulacros. Si tú hiciste un simulacro y te diste cuenta que te faltó gente, necesitas más gente. Oiga, Inge, es que ya tengo el 10%, pero el simulacro vimos que para más actividades, pues, entonces necesitas más. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué características debe de tener un brigadista? Antes de que quiera, porque acuérdate, sí pedimos a alguien que sea voluntario, pero es su obligación. Digo, en la última diapositiva hablamos de la obligación de los trabajadores y una de sus obligaciones es participar en las brigadas. Debe tener conocimiento, aptitud física y aptitud mental. Saber cómo desarrollar las funciones de su puesto como brigadista. Ujú. ¿Cuáles son las funciones? Utilizar de forma correcta todo lo que es los hidrantes, los extintores, el equipo de protección personal, conocer los procedimientos, el plan de emergencia, sabérselo de arriba hacia abajo. Ujú. Evaluar la situación y tomar decisiones. Ujú. Es importante y es necesario que las brigadas estén bien preparadas y sus funciones no es únicamente cuando sucede el evento, en las acciones de protección, también en las acciones de prevención, ¿vale? Y nos dice que en este caso, el, a ver, ok, 1 cada 10, cuando tenía simulacros solo iban 4 o 5 caracteres. Ok. Ahora, los simulacros de emergencia los debemos de planear, establecer un alcance, establecer un escenario, establecer un objetivo, colocar tiempos. Esto es lo que necesito, así necesito que funcione. Realizarlo y evaluarlo y ser realista, ¿ah? Y establecer un informe. ¿Sabes qué? Mis radios no sirven o necesito radio. Hay que tener una alarma. La alarma no se escuchó a tal área. La gente no quiere participar. Todo eso lo debemos de establecer en mi informe. ¿Ok? Por último, bueno, no por último, faltan creo que dos estados. Con respecto a la capacitación, ujú, todos los trabajadores deben de ser capacitados, ajá, en prevención de incendios. Bueno, no todos los trabajadores, únicamente. Acuérdense que una cosa es capacitar y tenemos anteriormente otro requerimiento que es informar de las medidas preventivas. Ujú. Una cosa informo y acá a mis trabajadores les tengo que capacitar. De lo mismo
deben de tener estos trabajadores entrenamiento teórico práctico, manejo de extintores, mínimo. Y si tienen sistemas fijos de incendio, esos sistemas fijos de incendio. ¿Qué hacer en caso de una emergencia? Ujú. Verificar tanto las instalaciones de gas como las instalaciones eléctricas. Los trabajadores aquí nos dicen orden y limpieza, medidas de prevención. Si tenemos plan de ayuda mutua, participar en el plan de ayuda mutua y conducir, al menos es lo que me acuerdo, llevar a los visitantes o el personal externo a los lugares seguros. Pero aquí es donde se obliga a los trabajadores, al menos, saber utilizar extintores. A todos. Ahora, en el caso de los brigadistas, aquí los brigadistas, el mismo plan de emergencia, cómo identificar un fuego incipiente, cómo atacarlo, el uso del equipo de protección personal, los equipos contra incendio, me voy a interactuar con las demás brigadas, etcétera, etcétera. Ujú. Los responsables o los jefes de brigada y sus suplentes deben de saber, no es manejo de conflictos, toma de decisiones. Por ejemplo, cuando cambie la magnitud del fuego. Entonces, eso también es otra capacitación que deben de tener los jefes de brigadas y sus suplentes. Hay que tener mi programa de capacitación. Puede ser interno, puede ser interno. ¿Qué pasa en el caso de mis brigadas? O al menos, Chigora no va a dejar mentir, aquí en el Estado de México, pues para el trámite del bendito visto bueno, pues te piden que sea por parte de un tercer acreditado. De hecho, no es ni un DC3, lo que necesitas es una constancia por parte de estos terceros acreditados por parte de Protección Civil, válgase la redundancia, y ya. Pero para la cuestión normativa, tú puedes tener tu plan, tú lo puedes desarrollar de forma interna, únicamente debes de cumplir con el requisito de capacitación en el caso del ciclo, ¿vale? Y en Moreles me tocó ver un grupo que se llama Grupo PAM y cada año tienen reto para ver qué brigada es la que está mejor capacitada. Así, es Grupo PAMI, lo llaman Plan de Ayuda Mutua Industrial, ajá, o Plan de Ayuda Mutua, en el cual pues las empresas cercanas trabajan precisamente en conjunto para evitar cuando suceda un evento, apoyarse y muchas veces hacen capacitaciones, juntas. Dorian, ya me acordé. En la mañana precisamente no sabía que el gerente de una empresa en la cual estuve cuando trabajaba en otra empresa del grupo PAMI, para la misma escuela que dijo, y no me acordaba, hasta ahorita me acordé del nombre, con lo que me acabas de decir. Lo más fácil, las obligaciones de los trabajadores, ya para poder cerrar con este tema. Primera, cumplir con las instrucciones del patrón, cumplir con las medidas que van de la mano con las que establece el patrón, participar en la capacitación, auxiliar en la respuesta de emergencia conforme a la capacitación y entrenamiento. Si no has sido capacitado, pues obviamente no le exijas a alguien algo para lo cual no lo has capacitado. Esa es la regla. Cuidar el EPP y cuidar, en este caso, los extintores, etcétera. Participar en las brigadas contra incendio, participar en los simulacros. Va de la mano con esta verde, que es no dañar, inutilizar, bloquear los equipos contra incendios, salidas de emergencia, croquis, todo esto, y poner en práctica el proceso de alertamiento. Yo no soy brigadista, pero sí activo la alerta, la alarma, para poder para que todos estén alerta. Y dependiendo del sonido y de mi plan de emergencia, son las acciones que se deben de tomar. Ujú. Ok, es correcto, constancia con DC3 no la maneja el tercer acreditado, ¿sí? Para eso es lo que se tiene que hacer. Ahora sí, chicos, digo, esta parte nos podemos poner muy filosóficos, ¿no? De la responsabilidad del trabajador, en el que para que el brigadista funcione debe de ser
voluntario, sin embargo, es su obligación. ¿Mm? Al final, son parte de los recursos que tiene la empresa, el recurso humano, para la atención a emergencia. Ahora sí, para cualquier duda particular que tengan, si gustan, ahí está el número. Sobre todo para establecer muy bien los escenarios. Yo creo que Yair y tanto Chibora, con sus casos, son muy puntuales, en los cuales pueden salirse sobre los requisitos de la norma y ya estableceremos muy bien el escenario para dar la recomendación adecuada. Pero ¿alguno de ustedes tiene alguna otra duda respecto al contenido de la norma? Ok, chicos, les agradezco mucho su participación.